El amanecer del 6 de agosto de 1945 trajo consigo no solo la luz de un nuevo día, sino el deslumbramiento de una realidad que la humanidad nunca antes había presenciado. El día que vio la liberación de Little Boy, la bomba atómica que devastó Hiroshima, marcaría un capítulo macabro en las crónicas de guerra, y no terminó ahí. 3 días después, Nagasaki enfrentó la misma pesadilla atómica con la caída de Fat Man. Pilotando el bombardero B-29 Enola Gay estaba el coronel Paul Tibbets. Sobre su avión, un arma de tal poder destructivo que evisceraría e incineraría vidas en cuestión de segundos, reduciendo la ciudad viva y respirante a una desolada ruina. El presidente Harry S. Truman, el hombre que sancionó la caída, proclamó: «La cosa más grande de la historia». Sin embargo, las secuelas presenciadas en el epicentro fueron algo muy lejos de ser grande. ¿Qué ocurrió con las personas atrapadas en el radio de explosión de estas monstruosas bombas? El horno atómico pulverizó todo y a todos en su camino. Hombres, mujeres y niños fueron vaporizados instantáneamente donde estaban parados. Sin embargo, el horror no se detuvo en el momento de las explosiones. Como J. Robert Oppenheimer, el llamado padre de la bomba atómica, citó escalofriantemente del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Pero podemos comprender la gravedad detrás de estas palabras mientras exploramos los efectos inmediatos y duraderos en aquellas almas desafortunadas cerca de los epicentros. Únete a nosotros mientras nos adentramos en este desgarrador capítulo de la historia humana y desenmascaramos la dura realidad detrás de las sombras fatales de Hiroshima y Nagasaki. Bienvenidos al diario de Julio César. Desde las manos de los pioneros, el génesis de la ciencia nuclear. En la estela radiante del siglo XIX se encendió una chispa que cambiaría para siempre el curso de la historia humana: el advenimiento de la ciencia nuclear. La llama fue encendida en el corazón de Europa, alimentada por el trabajo pionero de varias mentes prodigiosas. Entre ellos se encontraba la notable científica polaca Marie Curie. Junto a su esposo Pierre, en las condiciones deplorables de un laboratorio improvisado en París, Marie realizó una incansable investigación en el misterioso campo de la radiactividad. En 1898, sus esfuerzos meticulosos dieron fruto con el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el polonio y el radio, vinculando irrevocablemente el nombre de Curie con el amanecer de la era nuclear. El trabajo de Marie tuvo implicaciones profundas. El concepto de radioactividad desafió la creencia largamente sostenida de que los elementos eran inmutables, inamovibles elementos del mundo natural. Las contribuciones de Marie no estuvieron sin costo personal. Ella pasó muchos días y noches en estrecha proximidad a sustancias peligrosas, cuyos efectos adversos para la salud no se comprendían completamente en aquel entonces. En su incansable búsqueda de conocimiento, Marie Curie se convirtió en un faro de perseverancia, encarnando la frase que una vez declaró famosamente: «Uno nunca se da cuenta de lo que se ha hecho, solo se puede ver lo que queda por hacer». Mientras los Curies se adentraban en el naciente campo de la radioactividad, otra figura entraría en escena, cuyas teorías crearían un plan para la energía nuclear y, finalmente, las armas nucleares. Albert Einstein, un humilde empleado de patentes en Berna, Suiza, en 1905, presentó una teoría que sacudió los cimientos de la física clásica, la teoría de la relatividad especial. El trabajo de Einstein culminó en la infame ecuación, traducida en que la energía es equivalente a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta aparentemente simple ecuación escondía profundas implicaciones. Afirmaba que una pequeña cantidad de materia podría, en teoría, convertirse en una cantidad masiva de energía. Esta revelación sería la piedra angular para el desarrollo de la energía atómica y, tristemente, las armas atómicas. Einstein, pacifista por naturaleza, lamentaría más tarde el potencial destructivo desbloqueado por su trabajo, declarando famosamente: «No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras». A medida que las ondas de estos descubrimientos se extendían por la comunidad científica, científicos como Ernest Rutherford se adentraron más en el núcleo atómico. Trabajando en el famoso laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra,
realizó su famoso experimento de la lámina de oro en 1911, descubriendo que los átomos eran en su mayoría espacio vacío con un núcleo denso en el centro. Esta percepción fue crucial para la eventual comprensión de las reacciones nucleares. Durante esta era, otro notable físico llamado Niels Bohr propuso un modelo revolucionario para el átomo en 1913. Su trabajo, a menudo ilustrado como un minisistema solar, demostró que los electrones orbitan el núcleo en niveles de energía específicos o capas. Esta teoría permitió a los científicos posteriores comprender cómo las reacciones nucleares podían hacer que estos electrones cambiasen de niveles, liberando enormes cantidades de energía. Así, el escenario estaba preparado, la base científica establecida. Desde los humildes y a menudo duros comienzos del laboratorio parisino de Curie hasta la brillantez teórica de la relatividad de Einstein y el innovador modelo atómico de Rutherford hasta las perspicaces teorías de Bohr, estas mentes pioneras sentaron las bases para la ciencia nuclear. Sin saberlo, allanaron el camino para una invención que arrojaría una larga sombra sobre el siglo XX, la bomba atómica. Sombra sobre Europa, el auge del nazismo y la apuesta atómica. En los últimos días de la República de Weimar, en medio de la caída de la economía y el malestar social, se podían escuchar los primeros ecos del ascenso del partido nazi. Tras los humillantes términos del Tratado de Versalles, en 1919, Alemania era una nación que se resentía bajo el peso de las reparaciones y la pérdida del orgullo nacional. Era una atmósfera propicia para el surgimiento de un líder carismático que prometía restaurar el prestigio y el poder alemán, y ese líder era Adolf Hitler. Con su retórica ardiente y su encanto demagógico, Hitler despertó al pueblo alemán, avivando el fervor nacionalista y culpando de los males de la nación a chivos expiatorios. El poder del partido nazi se consolidó con el infame incendio del Reichstag en 1933, un punto de inflexión que situó a Alemania firmemente en el camino hacia la dictadura totalitaria. Para 1934, Hitler estaba en pleno control, declarándose a sí mismo Führer o líder de Alemania. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, las noticias del creciente peligro nazi se filtraban en la conciencia de los aliados occidentales. El descubrimiento de la fisión nuclear por Otto Hahn y Fritz Strassmann en Berlín a finales de 1938 añadió una nueva y aterradora dimensión a la amenaza que suponía el régimen de Hitler. La perspectiva de una bomba atómica controlada por los nazis, un arma con un potencial destructivo casi inconcebible, envió ondas de miedo a través de los corredores de poder de los aliados. Las preocupaciones se intensificaron cuando dos brillantes físicos, Albert Einstein y Leo Szilard, escribieron una carta al presidente Franklin D. Roosevelt el 2 de agosto de 1939, advirtiendo del potencial de una nueva y potente bomba. La frase «este nuevo fenómeno» también conduciría a la construcción de bombas, y es concebible que de esta manera se puedan construir bombas extremadamente potentes de un nuevo tipo. Captó la atención del mundo y subrayó la urgencia de la situación. Estas palabras impulsaron a los Estados Unidos a la acción, dando inicio al Proyecto Manhattan, la iniciativa ultrasecreta para desarrollar una bomba atómica antes de que Alemania pudiera hacerlo. El panorama geopolítico de Europa estaba lleno de tensiones, un precario tablero de ajedrez en el que las apuestas del juego no eran solo las naciones individuales, sino la totalidad de la raza humana. En Alemania, los nazis estaban haciendo sus propios avances hacia el armamento atómico. Un brillante físico, Werner Heisenberg, estaba al frente del proyecto alemán de la bomba atómica, denominado Club del Uranio. Irónicamente, Heisenberg había sido una vez alumno de Niels Bohr, que ahora trabajaba con los aliados en su proyecto atómico. Esta historia de maestro y alumno convertidos en posibles adversarios en el escenario atómico subraya la drástica transformación de la comunidad científica durante la guerra. Sin embargo, el programa atómico alemán nunca alcanzó su siniestro potencial. Algunos han especulado que Heisenberg, consciente de las catastróficas implicaciones de un arma atómica en manos de los nazis, deliberadamente ralentizó el progreso del proyecto. De hecho, en una reunión clandestina en Copenhague en 1941, Heisenberg
tuvo una conversación críptica con su antiguo mentor Bohr, dejándolo con la impresión de que los alemanes estaban mucho más cerca de la bomba de lo que realmente estaban. Este evento, para siempre envuelto en misterio, destaca el juego de ajedrez secreto que se estaba llevando a cabo detrás de las escenas del conflicto más grande. El taller invisible, desenredando la historia del Proyecto Manhattan. En la víspera de 1939, mientras el espectro de la Segunda Guerra Mundial se cernía, se puso en marcha un proyecto clandestino de proporciones épicas, el Proyecto Manhattan. Esta vasta empresa, encargada de crear el primer arma atómica del mundo, era un reloj en contra de la incertidumbre de los tiempos. En respuesta a la urgente carta de Einstein y Szilard, el proyecto obtuvo la sanción oficial del presidente Franklin D. Roosevelt el 6 de diciembre de 1941. Con el ominoso pronóstico de una bomba atómica nazi que cernía sobre los aliados, un esfuerzo secreto, en una escala monumental, era sin precedentes en la historia. Al mando de esta operación clandestina estaba el general Leslie Groves, un hombre conocido por su incesante determinación y su inquebrantable resolución. Bajo su dirección, el proyecto emplearía a más de 130.000 personas y costaría casi 2.000 millones de dólares, equivalente a alrededor de 23.000 millones de dólares hoy en día. Central para el Proyecto Manhattan fue la selección de mentes científicas dotadas de todo el mundo. Un nombre que destacó entre la distinguida lista fue Robert Oppenheimer, un físico conocido por su profundo entendimiento de la física nuclear. Elegido para dirigir el laboratorio de los Álamos en Nuevo México, la brillantez y el liderazgo de Oppenheimer serían fundamentales en la creación de la bomba atómica. El Proyecto Manhattan abarcaba múltiples ubicaciones, cada una envuelta en el máximo secreto. Los laboratorios en Los Álamos, Hanford y Oak Ridge zumbaban con una actividad incesante, mientras los científicos lidiaban con los enormes desafíos científicos de crear un arma atómica. En estos centros encubiertos de innovación, las teorías científicas fueron probadas y escrutadas incansablemente, mientras que las sustancias peligrosas fueron manejadas meticulosamente para alimentar el corazón de la bomba atómica. Famoso por sus exigentes estándares y su implacable ética de trabajo, Oppenheimer forjó un equipo con algunas de las mentes científicas más brillantes de la era. Entre ellos estaban Richard Feynman, un joven genio conocido por su humor irreverente y su curiosidad sin límites, y Niels Bohr, el venerado estadista mayor de la física cuántica. Estos maestros científicos se encontraron lidiando con un problema de complejidad sin precedentes. La mecánica de una bomba atómica implicaba desencadenar una reacción en cadena de fisión nuclear en una masa crítica de uranio 235 o plutonio 239. Lograr esta reacción en cadena y al mismo tiempo contenerla lo suficiente para crear una explosión poderosa fue un increíble desafío. En medio de un intenso trabajo, los científicos compartieron una camaradería que provocó momentos de alegría. Feynman, en particular, era conocido por sus bromas, como el cracking de las cajas fuertes que contenían documentos de alto secreto y dejar notas para demostrar su falta de seguridad. Sus chistes ofrecían un breve respiro a la presión incesante que enfrentaban los científicos. Sus esfuerzos dieron sus frutos el 16 de julio de 1945, con la prueba Trinity en el desierto de Jornada del Muerto. Mientras la luz cegadora de la primera explosión atómica llenaba el cielo del alba, Oppenheimer recordó famosamente una línea de la escritura hindú, la Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos». La metrópolis oculta, desenmascarando la vida en Los Álamos. Escondido en una remota meseta en Nuevo México, Los Álamos fue el corazón palpitante del Proyecto Manhattan. Fundado en 1943 bajo el nombre en clave Proyecto I, era una ciudad oculta, una cuna de desarrollo científico innovador envuelto en un profundo secreto. El apodo La Colina, como se conocía cariñosamente entre los residentes, albergaba a algunas de las mentes más brillantes del mundo. Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan, supervisó esta comunidad oculta. Era muy consciente del intenso estrés al que estaba sometido su equipo, y con sus intereses eclécticos que iban desde la poesía hasta la filosofía,
creó un ambiente que fomentaba la estimulación intelectual más allá de la física. Para los habitantes de Los Álamos, la vida era una mezcla paradójica de domesticidad mundana y trabajo científico innovador. En un lugar donde el correo era censurado y el servicio telefónico era limitado, las alegrías simples como disfrutar de una película en el cine local, jugar una ronda de tenis o hacer un picnic se convirtieron en preciosos respiros de sus responsabilidades extenuantes. Este enclave intelectual fue hogar de científicos como Richard Feynman y su esposa, Arlene. Su historia de amor duradero frente al diagnóstico de tuberculosis terminal de Arlene es una conmovedora historia humana en medio de la intensa búsqueda científica. Las bromas de Feynman, como abrir cerraduras y dejar notas burlonas, son anécdotas famosas que añadieron un toque de fantasía a la atmósfera de otro modo seria. Otros residentes notables incluyeron a Enrico Fermi, el laureado con el Premio Nobel, conocido como el arquitecto de la era nuclear, quien era famoso por hacer que los problemas de física complejos fueran comprensibles. La capacidad de Fermi para estimar con precisión el rendimiento de la bomba en la prueba Trinity, simplemente observando el movimiento de los trozos de papel que había dejado caer, es un testimonio de su comprensión innata de la física. Si bien la vida en Los Álamos estuvo marcada por un compromiso y una brillantez extraordinarios, no estuvo desprovista de la experiencia humana ordinaria. Momentos de cortejo y lazos matrimoniales se formaron en este escenario inusual. Una de esas historias es la de Nicholas y Mary Metropolis. Nicholas era un físico estadounidense nacido en Grecia y un pionero de la informática. Su historia de amor, que floreció en medio de la Segunda Guerra Mundial dentro de los confines de una ciudad secreta, refleja las profundas conexiones humanas que se desarrollaron en este entorno único. Los Álamos también era un lugar donde los niños crecían en medio del secreto, asistiendo a escuelas donde el trabajo de sus padres era un misterio. Para ellos, la comunidad era como cualquier otra ciudad estadounidense de los años 1940, aunque con algunas reglas peculiares sobre lo que se podía y no se podía discutir. A pesar de la intensidad implacable de su trabajo, los habitantes de Los Álamos también encontraron tiempo para el entretenimiento. Establecieron un grupo de teatro, realizaron conciertos e incluso publicaron un periódico satírico llamado El Prontuario de Los Álamos, que inyectó una dosis de humor en sus vidas de otra manera de alta presión. Amanecer de la destrucción, la prueba Trinity y el comienzo de una nueva era. En la oscuridad preamanecer del 16 de julio de 1945, un desolado tramo de desierto de Nuevo México fue testigo de un evento que transformaría para siempre el mundo, la prueba Trinity. Fue allí, en la apropiadamente llamada Jornada del Muerto, donde la era atómica fue impuesta al mundo. El hombre al mando de este épico avance científico fue J. Robert Oppenheimer, el enigmático y brillante físico. Oppenheimer bautizó la prueba Trinity, inspirándose en el santo soneto de John Donne, «Batir mi corazón, Dios de tres personas». El nombre reflejaba tanto la significancia científica como el peso metafísico del evento inminente. Mientras comenzaba la cuenta regresiva para la prueba, la anticipación y la incertidumbre se cernían pesadamente en el aire. Este era un territorio inexplorado. Las apuestas eran increíblemente altas y los riesgos igualmente formidables. Los científicos, absortos en sus cálculos, permanecían tensos, mientras que el personal militar mantenía un ojo vigilante sobre los procedimientos. Cuando la cuenta regresiva llegó a cero, el desierto de Nuevo México fue instantáneamente iluminado por un aumento de luz sin precedentes. Un estruendo ensordecedor resonó a través del paisaje mientras una bola de fuego creciente se elevaba hacia el cielo preamanecer. La prueba Trinity fue un éxito inequívoco, aunque se vio teñida con una ominosa realización del poder destructivo que se había desatado. El físico Isidor Rabi describió la explosión como lo más cercano al día del juicio final que uno podría imaginar, pintando una imagen vívida del asombro y el temor que impregnaba el lugar ese día. La prueba también reveló fenómenos científicos intrigantes. El intenso calor de la explosión hizo que la arena del desierto se fundiera en una sustancia similar al vidrio verde, que más tarde se llamó trinitite. Durante años después,
Los espectadores curiosos y los científicos recogerían este residuo radiactivo como un recuerdo tangible y espeluznante de aquel día fatídico. También hubo testigos inesperados de esta detonación inaugural. Una pobre familia local, los gallegos, vivía en una pequeña casa de adobe a unas 20 millas del sitio de prueba. El terrorífico espectáculo de la explosión los despertó, sacudiendo su hogar y rompiendo sus ventanas. Para ellos fue un evento inexplicable, una intrusión aterradora en sus humildes vidas que fue seguida por agentes del gobierno invadiendo su hogar, asegurándoles que nada estaba mal mientras limpiaban su casa de polvo radiactivo. La prueba Trinity tuvo un impacto inmediato y profundo en el proyecto Manhattan. La exitosa detonación galvanizó al equipo del proyecto y alimentó sus esfuerzos para preparar las 2 bombas atómicas que finalmente se usarían en Hiroshima y Nagasaki. También dio lugar a la carrera armamentista nuclear, preparando el escenario para la Guerra Fría. Siluetas de sombras, la Conferencia de Potsdam y la mira en Hiroshima y Nagasaki. En el verano de 1945, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto, el Palacio de Schloss Cecilienhof en Potsdam, Alemania, se convirtió en un eje pivotal para la trayectoria de la historia mundial. Los principales arquitectos del escenario global, el presidente Harry S. Truman de los Estados Unidos, el primer ministro Winston Churchill, luego reemplazado por Clement Attlee del Reino Unido, y el secretario general Joseph Stalin de la Unión Soviética, se convocaron para una conferencia, los ecos de la cual resonarían para las generaciones venideras. La Conferencia de Potsdam, así llamada por su grandioso lugar, estaba envuelta en un manto de secreto. Aunque preparaba el escenario para la reestructuración política y territorial de la Europa posguerra, también estaba destinada a determinar el destino de 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Una de las decisiones más graves tomadas en Potsdam fue el uso de la bomba atómica recién probada, el fruto del trabajo del proyecto Manhattan. Truman, informado sobre el exitoso Test Trinity durante la conferencia, poseía una nueva carta de negociación. El apacible semblante de la conferencia ocultaba las decisiones catastróficas que se estaban deliberando. Elegir los objetivos fue una tarea llena de una terrible responsabilidad. El Comité de Objetivos, liderado por el general Leslie Groves y el científico J. Robert Oppenheimer, había establecido criterios para los objetivos. Las ciudades debían ser de importancia militar y densamente pobladas para mostrar el devastador poder de la bomba. Seleccionaron 4 ciudades: Hiroshima, Kokura, Niigata y Nagasaki. Hiroshima, una ciudad bulliciosa con una población de 350.000, albergaba importantes instalaciones militares. Nagasaki, una importante ciudad portuaria e industrial, tenía una población de 270.000. Se anticipaba que estas ciudades, con su trama urbana estrechamente tejida y las colinas circundantes, sufrirían el mayor daño de una explosión atómica. Hay una anécdota que dice que Kioto, la antigua capital cultural de Japón, estaba originalmente en la lista, pero fue eliminada debido a la intervención personal del secretario de guerra, Henry Stimson. Había visitado Kioto durante su luna de miel y le tenía cariño a la ciudad, lo que le llevó a salvarla de la devastación que prometían las bombas atómicas. La Declaración de Potsdam, emitida el 26 de julio, ofreció a Japón un ultimátum: rendirse incondicionalmente o enfrentar una destrucción rápida y total. El gobierno japonés, bajo el primer ministro Suzuki Kantaro, lo desestimó como una simple reiteración de las demandas anteriores de los aliados. El escenario estaba preparado. Incluso cuando la conferencia concluyó, el secreto guardado por los líderes en Potsdam era colosal. En los jardines del Palacio de Cecilienhof, Truman y Churchill conversaban casualmente con Stalin, revelando sutilmente que tenían un nuevo arma potente. El líder soviético, famosamente impasible, asintió y les deseó suerte, ocultando que había estado al tanto del proyecto Manhattan durante algún tiempo, gracias a su red de espías. En la sombra de Prometeo, el nacimiento de niño pequeño y hombre gordo. Al igual que el titán griego Prometeo, que regaló a la humanidad el fuego, los arquitectos del proyecto Manhattan desbloquearon una fuerza de la naturaleza que alteraría para siempre el destino de la humanidad. Anidados en el despiadado paisaje de los Álamos, se forjaron dos armas de devastación sin precedentes, con el nombre en clave de
niño pequeño y hombre gordo. Nombres inocuos que ocultaban su temible realidad. Niño pequeño, un dispositivo delgado y alargado pintado de un brillante color plata que recordaba a un avión aerodinámico, tomó forma bajo la guía del físico Robert Serber. Uranio 235, un isótopo raro, era la clave de su poder. Obtener suficiente de este recurso fue una tarea ardua que involucró un proceso de difusión gaseosa en la planta K25, en Oak Ridge, Tennessee. A pesar de sus desafíos, el equipo siguió adelante, inspirado por el potencial de la fisión nuclear. Un solo gramo de uranio tenía la energía equivalente a más de 2000 toneladas de TNT. El diseño del arma era desconcertantemente simple, al menos en la superficie. Un explosivo convencional propulsó una pieza subcrítica de uranio 235 hacia un objetivo de uranio más grande. Esta configuración se llamó diseño de tipo cañón. La colisión resultó en una masa supercrítica, desencadenando una reacción en cadena que liberó una cantidad inmensa de energía. A través del laboratorio de Los Álamos, otro equipo, que incluía las brillantes mentes de Richard Feynman y Robert Christie, trabajaba en un diseño fundamentalmente diferente. Hombre gordo, un arma redonda y rotunda, como un balón de rugby siniestro y sobredimensionado, estaba alimentada por plutonio 239, un elemento hecho por el hombre producido en reactores nucleares. El diseño de Hombre gordo era significativamente más complejo que Niño pequeño. El núcleo de plutonio estaba rodeado por una cáscara de explosivos convencionales. Estos estaban diseñados para explotar simultáneamente, comprimiendo el plutonio en un estado supercrítico para iniciar la reacción en cadena. Esta configuración intrincada, llamada diseño de tipo implosión, requirió mucho más pruebas y refinamiento. Para asegurar el correcto funcionamiento de este diseño, se realizó la prueba Trinity el 16 de julio de 1945. La exitosa detonación de Gadget, un prototipo de hombre gordo, grabó la nube de hongo, un espectáculo ominoso e impresionante en la historia. Un hecho curioso acerca de estas dos bombas es la discrepancia en la cantidad de material nuclear utilizado y el rendimiento de la explosión actual. Niño pequeño utilizó alrededor de 64 kilogramos de uranio, pero menos de 1 kilogramo sufrió una fisión y solo 0,6 gramos se transformaron en energía. Hombre gordo, por otro lado, tenía alrededor de 6,2 kilogramos de plutonio, pero el rendimiento real provino de solo 1 kilogramo que sufrió fisión, con 1 mero gramo convertido en energía. Es un testimonio contundente del poder destructivo que puede derivarse de una cantidad minúscula de materia. Uno podría preguntarse por qué se persiguieron simultáneamente dos diseños tan diferentes. La respuesta radica en el reino de la incertidumbre. El uranio 235 era escaso y su enriquecimiento era lento y costoso. El plutonio 239, aunque más fácil de producir, presentaba desafíos técnicos debido a su mayor tasa de fisión espontánea. Por lo tanto, estos dos caminos divergentes se siguieron en paralelo, alimentados por la urgencia de los tiempos. Hiroshima, un destello que fracturó el tiempo. El 6 de agosto de 1945 quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de la humanidad, el día en que una ciudad regular y bulliciosa de Hiroshima se transformó en un emblema de tristeza y un testimonio del crudo poder destructivo de la innovación humana. Un día que dividiría irrevocablemente el tiempo en un mundo antes y un mundo después. Era una mañana clara y soleada cuando la primera bomba atómica de combate, Niño pequeño, fue lanzada por el bombardero B-29, Enola Gay, nombrado así en honor a la madre de su piloto, el coronel Paul Bogdanovich. El ritmo ordinario de la vida en Hiroshima, una ciudad no tocada por el bombardeo incendiario, estaba a punto de ser destrozado. La sirena de ataque aéreo a las 7:09 de la mañana había sido una falsa alarma, y cuando se dio la señal de todo despejado, la ciudad reanudó sus actividades diarias. A las 8:15 de la mañana en punto, el nuevo día fue borrado por un destello cegador, más intenso que el mismo sol. La tranquila mañana se transformó en un estruendo ensordecedor, mientras la ciudad era consumida por una nube de hongo hirviendo que se extendía 9 millas en el cielo. En el epicentro, el calor alcanzó varios millones de grados, vaporizando instantáneamente todo en un radio de 1 milla.
Edificios, puentes, árboles y personas simplemente dejaron de existir. Incluso las piedras de granito se fundieron en líquido bajo el calor abrasador. La ciudad, que estaba llena de vida un momento antes, era ahora un silencioso cuadro de destrucción, un escalofriante reflejo del insondable poder liberado. Desde el cielo, el copiloto Robert Louis capturó el espectáculo surrealista en su bitácora, escribiendo: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Era como si el sol hubiera descendido sobre la tierra, aniquilando todo dentro de su feroz e implacable agarre. En las secuelas de la explosión, aquellos que sobrevivieron a la explosión inicial se encontraron en un paisaje irreconocible. Los sobrevivientes, o hibakusha, como se les llegó a conocer, deambulaban por los desolados escombros, aturdidos y desorientados, muchos con heridas horrorosas. Sus desgarradores relatos, de piel colgando como cintas de sus cuerpos y personas reducidas a sombras caminantes, nos traen a casa la dura realidad del horror nuclear. Aproximadamente 70.000 a 80.000 personas, o alrededor del 30% de la población de Hiroshima, fueron asesinadas al instante. Se estima que el número final de muertes fue de aproximadamente 135.000, con miles más sufriendo de enfermedades por radiación y los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación. En efecto, la sombra de la bomba atómica se extendió mucho más allá del día de la detonación, proyectando un largo y oscuro velo sobre el futuro de la ciudad. En un extraño giro del destino, un edificio, ahora conocido como la Cúpula Genbaku, o cúpula de la bomba atómica, sobrevivió cerca del hipocentro. Su esqueleto, una silueta marcada contra el cielo, se erige hoy como un testimonio silencioso de esa mañana fatídica. Hoy en día es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, un símbolo de paz y un recordatorio del poder horrible de las armas nucleares. Entre los relatos de devastación también surgieron historias de resistencia y supervivencia. Una de ellas es la de Tsutomu Yamaguchi, quien, después de sobrevivir a Hiroshima, regresó a su ciudad natal, Nagasaki, solo para experimentar el segundo bombardeo. Milagrosamente, Yamaguchi sobrevivió a ambas explosiones, convirtiéndose más tarde en una voz potente contra la proliferación nuclear. Nagasaki, ecos del segundo trueno. Con una inquietante sensación de déjà vu, el mundo fue testigo de una repetición del espectáculo apocalíptico el 9 de agosto de 1945, tan solo 3 días después de Hiroshima. El objetivo inicial para el segundo ataque era Kokura, pero un velo de nubes y humo salvó a la ciudad y el oscuro honor recayó en Nagasaki en su lugar sin que sus residentes lo supieran. El Gordo, una bomba de plutonio incluso más potente que el Niño Pequeño, estaba listo para liberar su mortífera carga. El bombardero B-29, bautizado como Boxcar, comandado por el mayor Charles W. Sweeney, zumbaba sobre los cielos de Nagasaki, una ciudad enclavada entre colinas y dividida por un valle. Con un único y ensordecedor rugido, los cielos se abrieron mientras el Gordo se precipitaba hacia la ciudad, explotando a 500 metros sobre el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, un tercio de Nagasaki fue aniquilado, reemplazado por una inquietante nube en forma de hongo. La destrucción, aunque algo menos extensa que la de Hiroshima debido a la accidentada geografía de la ciudad, no fue menos brutal. Se estima que 40.000 personas murieron instantáneamente y el número final de muertos superó los 70.000. Nagasaki era una ciudad de construcción naval e industrias de guerra, pero también de cristianismo, hogar de la mayor población cristiana de Japón. La catedral de Urakami, en aquel entonces la iglesia católica más grande del este, fue arrasada, dejando una ruina quemada y una comunidad marcada a su paso. De las cenizas de la ciudad aniquilada surgieron historias notables. El doctor Takashi Nagai, un católico devoto y radiólogo, sobrevivió al bombardeo, pero estuvo expuesto a cantidades letales de radiación. A pesar de padecer leucemia y de estar inmovilizado por el empeoramiento de su condición, Nagai trató incansablemente a los supervivientes, con un espíritu inquebrantable. Se convirtió en un faro de esperanza, escribiendo libros y dando discursos, incluso desde su lecho de enfermo, ejemplificando la resistencia humana frente a la desesperación profunda. Otro relato único es el del doble superviviente Tsutomu Yamaguchi, quien se encontraba en Hiroshima en un viaje de negocios durante el primer bombardeo. Regresó a Nagasaki, sobrevivió al segundo ataque
y vivió hasta los 93 años, su vida es un agudo recordatorio de la resistencia y la fortaleza del espíritu humano en medio de una destrucción inimaginable. Notablemente, el bombardeo no suprimió el espíritu cristiano de la ciudad, sino que posiblemente lo fortaleció. Los restos de la catedral de Urakami fueron finalmente reconstruidos y se mantienen hoy en día como un símbolo de renacimiento y resistencia, reflejando la ciudad en sí misma. Un crudo recordatorio del pasado, la catedral reconstruida también representa la esperanza, el perdón y la fortaleza del espíritu humano. Años después, en un conmovedor acto de reconciliación, el Papa Juan Pablo II se pararía en el Parque de la Bomba Atómica de Nagasaki, donde entregaría un conmovedor mensaje de paz. Recordar Hiroshima es aborrecer la guerra nuclear. Recordar Hiroshima y Nagasaki es comprometerse con la paz. Voces desde la sombra, crónicas de los Hibakusha. Entre los vestigios de la calamidad nuclear surgió un grupo único, los Hibakusha, individuos que vivieron para contar sus escalofriantes relatos de supervivencia en medio de la devastación incandescente de Hiroshima y Nagasaki. Estas voces desde las sombras proporcionaron una cuenta humanizada de la destrucción, grabando en nuestra memoria colectiva una tragedia incomprensible. Tomemos la historia de Sadako Sasaki. Ella era una niña de 2 años en Hiroshima, a poco más de 1 milla del cero absoluto cuando se lanzó el niño pequeño. A pesar de ser lanzada fuera de su casa por la explosión, milagrosamente sobrevivió sin lesiones aparentes. Sin embargo, casi 1 década después, desarrolló leucemia, un mortífero recuerdo de la radiación de la bomba. En sus últimos días, Sadako comenzó a plegar grullas de papel. Inspirada por la leyenda japonesa que promete un deseo a cualquiera que pliegue 1000 grullas de origami, ella esperaba recuperarse y un mundo libre de armas nucleares. Lamentablemente, no alcanzó su objetivo y falleció en 1955. Sin embargo, sus compañeros de clase completaron su tarea y su historia desató un movimiento mundial por la paz. Hoy, el Monumento a la Paz de los Niños en Hiroshima se erige en su honor y cada año miles de grullas de papel de todo el mundo se ofrecen en su memoria y por la paz. De manera similar, tenemos la cuenta de Sumiteru Taniguchi, un cartero de 16 años en Nagasaki. Estaba entregando correo a 3 kilómetros del hipocentro cuando el hombre gordo desató su furia. A pesar de sufrir graves quemaduras que cubrían su espalda y brazo izquierdo, se aferró a la vida. Su voluntad de sobrevivir era indomable. Durante los siguientes 2 años, permaneció postrado en la cama. Sus heridas sanaron sin la ayuda de injertos de piel. Incluso después de la recuperación, el tejido cicatricial dificultó el movimiento y nunca pudo volver a una vida completamente normal. Sin embargo, utilizó su experiencia como una fuerza para el cambio, convirtiéndose en un destacado activista por el desarme hasta su fallecimiento en 2017. En Hiroshima, Kikue Shiota, una madre de 4 hijos, fue engullida por la explosión cataclísmica mientras estaba en su casa. Ella y sus hijos sobrevivieron a la explosión inicial, pero en las secuelas presenció un desfile macabro de los supervivientes. Figuras espectrales con ropa hecha jirones colgando de sus quemaduras, desfilando silenciosamente entre las ruinas. Emprendió una búsqueda desesperada para encontrar a su marido, sin darse cuenta de que había perecido en la explosión. Su conmovedor diario, escrito en los años siguientes, relató la lucha de su familia por reconstruir sus vidas en medio de la tristeza de la pérdida y la sombra de la enfermedad por radiación. Su poderosa narrativa proporcionó una visión clara del paisaje emocional de la era posterior a la bomba, amplificando el costo humano de los bombardeos atómicos. Estas crónicas de los Hibakusha resuenan a través de la historia, como un testimonio de la resiliencia humana y un llamado a la acción por un mundo libre de armas nucleares. Sus historias, aunque profundamente personales, sirven como recordatorios contundentes de la narrativa general de devastación y recuperación. Han transformado sus experiencias traumáticas en herramientas para la defensa, aprovechando sus experiencias de primera mano para luchar contra la proliferación nuclear. Hasta el día de hoy, se mantienen como recordatorios vivos de la destrucción. Sus historias resuenan con su ferviente deseo. No más Hiroshima, no más Nagasaki. Voces de los perdidos, los ecos de la devastación atómica.
Cuando los estruendosos rugidos de las bombas atómicas fueron reemplazados por un silencio inquietante, Hiroshima y Nagasaki fueron testigos de un desenlace sin precedentes. El impacto inquietante de esta nueva arma no solo se veía en los restos esqueléticos de ciudades que una vez fueron bulliciosas, sino que se sentía palpablemente en los cuerpos desolados y estaba grabado profundamente dentro de los supervivientes. El efecto inmediato fue tan catastrófico como el de largo plazo fue pernicioso, creando un impacto indeleble en el marco humano. Hagamos un recorrido por los corredores dolorosos de este silencioso desenlace, reconociendo la brutal realidad de la era atómica. Imagina la mañana del 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. Mientras la ciudad despertaba a otro día, sus habitantes desconocían por completo el destino destructivo que estaba a punto de caer sobre ellos. De repente, un destello cegador fue seguido por una onda de choque devastadora. La fuerza destructiva de Little Boy, la bomba atómica a base de uranio, fue tan intensa que vaporizó instantáneamente a aquellos en proximidad al hipocentro. Esta aniquilación inmediata fue un testimonio escalofriante del monstruoso poder de esta nueva arma. Para aquellos más alejados del epicentro, la realidad fue diferente pero no menos aterradora. Graves quemaduras arrasaron sus cuerpos, infligidas por el inmenso calor que radiaba de la explosión. El doctor Michihiko Achiya, quien sobrevivió al bombardeo de Hiroshima, describió a las víctimas como procesiones de figuras fantasmales, una masa de seres gimiendo de dolor. Los heridos estaban irreconocibles, sus identidades ocultas bajo las graves quemaduras y heridas. La segunda bomba atómica, Fat Man, visitó una devastación similar en Nagasaki 3 días después, desatando otra ola de sufrimiento inmediato y a largo plazo. Entre los supervivientes se encontraba un joven médico, Tatsuichiro Akizuki, que trabajaba en un hospital a menos de 1 milla de Ground Zero. Su relato del tratamiento de pacientes en las secuelas inmediatas presenta un panorama inquietante de quemaduras generalizadas, lesiones y enfermedad por radiación. Sin embargo, el verdadero horror de la bomba atómica no yacía solo en el caos inmediato, sino también en sus efectos persistentes. Los supervivientes, o hibakusha, tuvieron que soportar las cicatrices de este silencioso desenlace durante el resto de sus vidas. Con el tiempo, empezaron a desarrollar misteriosas dolencias, los primeros indicios de enfermedad por radiación. La radiación penetró sus cuerpos, alterando el intrincado funcionamiento de sus células. Los síntomas aberrantes de la enfermedad por radiación, incluyendo náuseas, fatiga, pérdida de cabello y hemorragias, añadieron una nueva capa de sufrimiento. Además, el riesgo de cáncer aumentó drásticamente entre los supervivientes. La leucemia, en particular, vio un aumento notable, con los primeros casos apareciendo ya en 1946, marcando el comienzo de un aumento trágico en las malignidades inducidas por la radiación. El poder destructivo de las bombas también dejó cicatrices en el plano genético de los hibakusha, provocando aberraciones cromosómicas y posibles efectos hereditarios. Aunque el miedo a la maldición atómica, descendencia deformada nacida de los supervivientes, era generalizado, estudios exhaustivos de la Fundación de Investigación sobre los Efectos de la Radiación no encontraron un aumento estadísticamente significativo en los defectos de nacimiento o las anormalidades genéticas entre los descendientes de los supervivientes. Sin embargo, la carga psicológica del daño genético potencial seguía siendo una dura realidad para muchos supervivientes. El legado de la radiación, los ecos perpetuos de las consecuencias atómicas y sus ondas globales. La repercusión resonante de la devastación atómica de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 no terminó simplemente con el silencio de las explosiones de las bombas. Más bien, marcó el inicio de una secuela siniestra que se desarrolló lentamente, proyectando una sombra larga a través de las décadas y finalmente alterando el curso de la historia humana y nuestra relación con el átomo. El polvo atómico que cubría las ciudades albergaba un monstruo invisible, la radiación. Invisible pero insidiosa, se infiltró en la tierra, agua, flora y fauna, provocando una catástrofe ecológica. Los árboles muertos y moribundos daban testimonio silencioso de la terrible potencia de la radiación. Los efectos residuales en la vida silvestre fueron profundos y duraderos, con algunas especies,
como la Oryzomys cuesi, una especie de ratón de arroz, desapareciendo del ecosistema local, mientras que otras exhibían cambios morfológicos. En el ámbito de la salud humana, la radiación de la bomba atómica infligió un alto precio a los sobrevivientes, o hibakusha. Esta no fue una lucha que soportaron solos, sino que también la compartieron sus descendientes. Si bien los temores iniciales de defectos de nacimiento generalizados entre la descendencia de los hibakusha resultaron en gran medida infundados, la maldición atómica perduró. Su espectro acechó las vidas y futuros de las familias afectadas. Pero el impacto del pasado trágico de Hiroshima y Nagasaki se extendió más allá de las víctimas inmediatas, ondulando hacia el exterior para tocar el mundo más amplio. Los horrores presenciados en estas ciudades se convirtieron en la génesis de un discurso global sobre las armas nucleares, el poder y el desarme. El evento impulsó a Bernard Baruch, el representante de los Estados Unidos en la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas, a declarar en 1946: «Estamos aquí para elegir entre los rápidos y los muertos». Su declaración encapsuló la necesidad imperiosa de que el mundo controle el átomo antes de que el átomo controle a la humanidad. A medida que el mundo de posguerra lidiaba con las implicaciones del poder destructivo del átomo, la devastación de Hiroshima y Nagasaki provocó movimientos fervorosos por el desarme nuclear. La aparición del reloj del juicio final, por el Boletín de los Científicos Atómicos en 1947, una cuenta regresiva metafórica hacia la catástrofe global, reflejó la ansiedad colectiva del mundo sobre las armas nucleares. Simultáneamente, el terrorífico poder del átomo ofreció tentadoras posibilidades para aprovechar su energía con fines pacíficos. La Ley de Energía Atómica de 1946 estableció la Comisión de Energía Atómica en los Estados Unidos, marcando el nacimiento de la industria de la energía nuclear. El sombrío legado de los bombardeos atómicos se convirtió en un recordatorio conmovedor de la naturaleza de doble filo de la energía atómica. La memoria traumática de Hiroshima y Nagasaki continúa dando forma a la política y los conflictos globales, sirviendo como un fuerte disuasorio contra el uso de armas nucleares. Por ejemplo, en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, el presidente Kennedy citó el poder destructivo visto en Japón como un cuento de advertencia para evitar la guerra nuclear global. Japón mismo surgió de las cenizas de la destrucción, transformando su propio legado atómico en un compromiso con la paz. Las ceremonias anuales del Memorial de la Paz, celebradas en Hiroshima y Nagasaki, simbolizan esta dedicación, y sus alcaldes consistentemente envían una carta de protesta a cualquier país que realice una prueba nuclear, como un testimonio de la defensa de Japón por un mundo libre de armas nucleares. Al cerrar el telón de este sombrío viaje a través del tiempo, desde las mesas de dibujo de los científicos hasta las calles devastadas de Hiroshima y Nagasaki, hagamos una pausa para recordar los días fatídicos del 6 y 9 de agosto de 1945. Días que alteraron para siempre el curso de la humanidad. Días que fueron testigos de la revelación de un poder tan inmenso que sacudió al mundo hasta su núcleo y nos introdujo en la era nuclear. Los fantasmas del pasado continúan habitando las modernas ciudades de Hiroshima y Nagasaki. A pesar de la bulliciosa vida de la ciudad, la memoria de los caídos resuena silenciosamente, un recordatorio solemne de los trágicos costos de la guerra. Al cerrar este capítulo, retengamos las palabras de J. Robert Oppenheimer, una figura clave en la creación de la bomba atómica, quien después de los bombardeos declaró profundamente: «Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos», tomando prestado del texto sagrado hindú, el Bhagavad Gita. Esta reflexión llena de pesar captura la gravedad de nuestra exploración y el tormento de un científico que ayudó a desatar una fuerza más allá de la imaginación. Recuerden, mientras avanzamos hacia el futuro, no olvidemos las sombras de Hiroshima y Nagasaki. No son simples notas al pie en la historia, sino recordatorios conmovedores de nuestro deber de proteger la vida, fomentar la paz y protegernos contra los aspectos más oscuros de nuestro poder tecnológico. El pasado es nuestra lección, el presente, nuestro regalo y el futuro. Eso es lo que nos corresponde salvaguardar.